Bueno, amigos, las cartas están echadas. Hoy, 14 de mayo, se presentó Google con sus nuevos productos de inteligencia artificial. Lanzaron una aplicación de Gemini 1.5 notablemente avanzada en la multimodalidad, muy similar a lo que lanzó ayer OpenAI, la cual son aplicaciones que van a estar disponibles en Android y que permiten la multimodalidad, es decir, chatear en texto con la aplicación, hablar, escuchar, mostrar fotos y analizar fotografías, imágenes de todo tipo y hacer todo tipo de consultas con un modelo de lenguaje extremadamente grande y que pues representa pues una notable avance en la interacción de la voz humana con la inteligencia artificial. Claramente esto demuestra similares capacidades con las observadas ayer en el producto de ChatGPT 4o que presentó la empresa OpenAI, dando un por adelanto eso antes de que aconteciera la presentación de hoy, y me obliga pues a comentarles a ustedes las observaciones que considero más importantes. Esto va realmente a alterar todo un conjunto de profesiones que actualmente funcionan interactuando con los clientes a través de la comunicación verbal. Tutores, eh, posiciones de asistencia al consumidor, lo que llaman los call centers, donde uno llama a solicitar información, agentes en todo momento, donde por ahora la tecnología es de robots que canalizan la llamada y al final es una persona, un ser humano el que habla con ustedes, escucha su planteamiento y trata de informarles o resolverles el problema. Ahora vamos a tener una agente que está disponible en nuestros teléfonos 24/7, capaz de entender lo que estamos diciendo, y si no lo entiende, le podemos mostrar con imágenes lo que estamos viendo, lo que estamos observando, y sus capacidades son realmente notables. Hoy estuve haciendo algunos ejemplos, ya tengo el chat GPT 4o en mi teléfono, y fue sorprendente las pruebas que hice en las cuales pude no solamente hablar con la aplicación como uno ya veníamos acostumbrados a hacerlo, sino de una forma mucho más dinámica, conversacional, con diferentes estilos de voz y diferentes formas de comunicar expresiones y sentimientos. Además de eso, puedo hacer cualquier tipo de consulta y de nuevo tomé la cámara y le mostré a la aplicación lo que estaba viendo en la pantalla de mi ordenador, e inmediatamente yo lo hice así para prueba, sin mucha planificación, e identificó claramente las pantallas en el monitor que estaban abiertos y los otros elementos que yo tengo en mi consola de trabajo, y me quedé realmente asombrado de la capacidad que tiene este chat GPT a 4o para caracterizar los aspectos de contenido de una imagen. Esto tiene grandes implicaciones y lo vimos también hoy con la presentación del producto de Gemini, en la cual pudimos ver las tremendas aplicaciones que tiene, por ejemplo, para una persona que no puede ver, ya que al mostrarle los contenidos en su teléfono va a poder no solamente mostrar la imagen, sino describírsela, que es algo que hasta ahora pues no, era muy difícil de hacer, a menos que la imagen viniera con una descripción de texto. Ahora no es necesario la descripción de texto, el mismo sistema de inteligencia artificial identifica qué es lo que hay en la imagen y genera el texto correspondiente, o lo dice en forma verbal. Así es que estamos en medio de un momento histórico increíble donde la interfase hombre-máquina, que hasta ahora venía funcionando en base al teclado y al ratón, y esa era la manera en que nos comunicábamos con la interfase de la computadora, a través de menú, a través de una serie de plantillas que permitían en un momento dado configurar un computador. Ahora no tenemos necesidad de eso, simplemente podemos darle instrucciones verbales a la computadora para que imprima un documento, para que nos encuentre una información en el internet.
ambas están planteándose la posibilidad de que mucho de esto de la inteligencia artificial pueda operar localmente dentro del teléfono. Ciertamente estamos esperando ahora en junio esta presentación que va a hacer Apple de su nueva conferencia de desarrolladores, en la cual va a presentar estas innovaciones y seguramente va a hablar de la nueva versión de Siri, que es el agente de asistencia personal que tiene Apple y que ahora pues presumible que va a ser potenciada por ChatGPT 4.0, el cual va a ser probablemente la plataforma que va a usar Apple para competir con los teléfonos Android, que ya claramente hoy se estableció que vienen con similares competencias. Entonces, Apple está ahorita en la urgencia de incorporar a su teléfono la inteligencia artificial necesaria para que los usuarios puedan directamente comunicarse con el teléfono y hacer que la experiencia entre lo que uno quiere hacer con el teléfono y lo que puede hacer conociendo los diferentes comandos puede hacerse en una forma más natural, simplemente hablando. Así que estamos en presencia de una nueva etapa en la evolución de los asistentes personales. No todos van a necesitar la conexión a la nube, la conexión a redes fuera del teléfono, de manera de garantizar que la privacidad de los datos que consultamos queden residentes en el teléfono y de esa manera pues darle más garantías a la gente de que lo que está planteando y las informaciones que está solicitando no tengan que venir o quedar en servidores externos. Así que estamos empoderados con estas nuevas tecnologías que van a revolucionar todos los aspectos de la educación en todos sus sentidos, de la más básica, ya que los estudiantes prácticamente con un teléfono en la mano van a poder tener un tutor educacional que va a hablar con ellos, los va a ayudar con las tareas, los va a ayudar con los idiomas, los niños van a poder aprender multitud de idiomas con estos recursos, básicamente con darle a un niño en etapas tempranas del desarrollo la exposición a un teléfono con el cual pueda escuchar diferentes idiomas y conversar en diferentes idiomas, va a ser nada diferente a lo que lingüísticamente podrían hacer los padres con un niño enseñándole un nuevo idioma. Por supuesto, nunca reemplazándolos, pero sí la posibilidad de que haya cada vez más individuos con capacidades multilingüísticas, ¿no? Por otro lado, pues está también la parte profesional, la cual ya a medida que uno va viendo y descubriendo todas estas cosas del mundo de la inteligencia artificial, uno va sacando la cantidad de empleos que están en peligro, si no de desaparecer, de transformarse dramáticamente, ya que hasta ahora muchas de estas toma de decisiones o informaciones expertas que daba alguien tenían que ser consultadas verbalmente. Hoy es muy probable que esto transforme el campo de la medicina, donde el grueso de la comunicación médico-paciente es verbal, el campo del derecho, donde mucha de la comunicación de aspectos legales es con frecuencia consultiva y repetitiva, de tal manera de que las instrucciones para llenar un formulario o las instrucciones para hacer un procedimiento simplemente uno se las pide al teléfono y el teléfono se las indique cómo se debe hacer o lo haga automáticamente, ¿no? En la medida en que estos sistemas se imbriquen mejor y se transformen en unos agentes activos que hagan aplicaciones, uno le va a poder decir, mira, yo quiero ir a Europa, que quiero visitar tales y tales sitios, voy con mi esposa y mi esposa quiere visitar otro sitio, prepárame un plan de viaje, haz las reservaciones de hotel también, de vuelo, de tal manera que uno no hace más nada que darle la instrucción y el mismo agente que entiende lo que uno está diciendo va a hacer todas las gestiones necesarias para que esas operaciones se realicen y nos va a poder hacer preguntas. Vamos a poner que no esté muy seguro de qué sitios voy a visitar. Yo puedo empezar el diálogo diciéndole, mira, quiero ir a Roma, ¿cuáles son tus sugerencias? Bueno, yo te sugiero que visites tal y cual, tales sitios. Y uno puede mantener una conversación y decirle, bueno, mira, me convenciste, me gusta ese itinerario que realizaste y ejecútalo, pues. Dime exactamente todo y procesa las órdenes necesarias para que ese viaje se haga realidad. Nada diferente a lo que se hace con un agente viajero, donde el grueso de la ventaja que tiene un agente viajero versus entrar en una planilla de
de Internet para hacer una gestión de reservaciones, carece de ese aspecto tutorial, de ese aspecto de recomendaciones. En este caso, pues la recomendación sería lingüísticamente continua con el cliente. En las áreas de atención al cliente, bueno, imagínense, pues, la cantidad de dinero que las compañías gastan empleando gente que responda a preguntas de los consumidores. Eso es un área, pues, que perfectamente se puede hacer con estos recursos. Así que yo veo una revolución en muchas áreas donde la ventaja que hasta ahora teníamos los humanos era la comprensión del lenguaje audible, la expresión de los resultados en forma también de un lenguaje inteligible, el reconocimiento de imágenes. O sea, que uno, si no puede estar seguro de lo que quiere describir, uno va y se lo muestra. Cuando uno conversa con alguien y le digo, mire, ¿cómo es un ratón? Describir un ratón es un problema, pero yo puedo enseñarle a alguien un ratón y decir, mira, esto es un ratón de computadora, con esto uno puede conducir y solicitar información de una pantalla. Y ya la persona lo ve y ahora la inteligencia artificial lo va a poder reconocer, va a poder decirme de qué marca, dónde lo venden, cuánto cuesta, y si me gusta, pues le digo, mira, procede y cómpralo, y ella misma hace la gestión de compra. O sea, esto es una revolución. Esto es el antes y después de muchas transacciones que se hacían ya con bastante ventaja a través de la web. Ahora van a venir en los teléfonos. Si ya consideramos que cada teléfono era algo bastante útil, ahora va a ser supremamente útil para todo. Para aconsejarnos a la hora que uno tenga una duda sobre algo, está perdido, uno no sabe dónde está, uno activa la cámara y le dice, por favor, dime dónde estoy. Mira, esta es la imagen de lo que estoy viendo a mi alrededor, y automáticamente el chat GPT te dice, estás ubicado en tal parte, en tal ciudad. Le digo yo, ¿y cómo hago yo para buscar un restaurante cercano a donde estoy ahorita? Y ella misma me dice, tal restaurante, ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer carne, pescado, pollo? ¿Quieres hamburguesa? ¿Quieres pasta? No, quiero pasta. Ah, bueno, mira, déjame darte un itinerario para que vayas. ¿Quieres que te haga la reservación en el restaurante? Sí, como no hagas la reservación de una vez. Déjame que te mando el menú, ella me manda el menú. O sea, estamos entrando, señores, en una etapa increíble. Como ustedes saben, yo soy médico. Retirado en este momento, porque ya tengo muchos años, más de 40 años en la profesión, y me decidí retirar para dedicarme a la parte de la divulgación científica. Pero esto para mí es una revolución, porque ahora no hago sino pensar en la cantidad de aspectos médicos que podrían ser extremadamente útiles en esta aparición de estos chats GPT y de esta tecnología de Gemini, que nos va a permitir interactuar comunicacionalmente con estos agentes cibernéticos, por decirles ese nombre, ¿no? Porque fíjense, el acto médico es un acto comunicacional. El paciente empieza por experimentar una serie de cambios físicos o emocionales, eso lo llamamos síntomas y signos, o lo que se llama un síndrome. Le duele una cosa, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene una cantidad de síntomas. Y eso genera una gran angustia y genera una gran incógnita. ¿Qué tendré? ¿Qué me estará pasando en la cabeza que me duele la cabeza? ¿Qué me estará pasando en el hombro que me duele en el hombro? Entonces, en el pasado, esa angustia debía ser satisfecha con una consulta médica. Eso fue lo que se hizo por siglos. Con la aparición del Internet y la llegada de una enorme cantidad de sitios informativos, y sobre todo con la aparición de los motores de búsqueda, uno podía entrar en Google y poner dolor de hombro con un signo de interrogación y le aparecía información relativa a eso. Eso se hizo tan famoso que muchos médicos se sentían bien presionados porque el paciente se presentaba a la consulta con una resma de papeles de Google hablando sobre los síntomas que él tenía. El doctor Google ya había hecho un diagnóstico preventivo, previo a la llegada de la consulta médica. De manera que cuando el paciente llegaba a la consulta, sabía más de lo que le pasaba que si no se hubiera metido en Internet.
Bueno, en el pasado la gente consultaba con amigos. Mira, chico, tengo un dolor del hombro. ¿A ti nunca te ha... ¿Qué podrá hacer? Y la mayoría de los amigos y los familiares opinaban sobre lo que uno pudiera en un momento dado tener en relación a un problema físico. Pero, sin embargo, la llegada de Google y de los motores de búsqueda en Internet facilitó muchísimo el obtener información previa sobre lo que pudiera estar pasando con una afección que uno tuviera. Pero la cosa no terminó allí, porque ahora no solamente vamos a tener eso, sino vamos a tener la oportunidad ya no de entrar a Google a preguntar para que nos lleven a 110 sitios de Internet donde puede haber información confiable o no, de dudosa procedencia, equivocada, desinformación, de todo. Porque en ese caso, uno lo que debería haber hecho, o debería hacerse todavía, es buscar fuentes autorizadas de información médica y no meterse en cualquier sitio porque aparezca en Internet, sino no creer todo lo que aparece, sino irse a sitios de hospitales, de universidades, donde uno sabe que la información que está ahí es confiable. Esa información era unidireccional. Lo único que yo podía hacer en ese momento era leer la información y procesarla en mi cabeza, pero no tenía mucha posibilidad de interactuar, de conversar sobre el problema, porque lo que estaba viendo era una página de información sobre mis síntomas y signos. Con la llegada de ChatGPT se produce un cambio notable, porque ya yo tenía la oportunidad de preguntarle a un agente como ChatGPT sobre mi problema. Tengo un dolor en el hombro, cuáles son las causas más frecuentes de dolor del hombro, cuáles son los síntomas, cuál es la terapéutica, cuál es el tratamiento más frecuente en estos problemas. Si era que me recomendaban una operación, le preguntaba cuál es la posibilidad de éxito de estas operaciones, qué tecnología se utiliza, cuál ha sido la más eficaz. O sea, era una conversación, pero una conversación textual que teníamos con ChatGPT. Porque era unimodal, o sea, solo había una forma de comunicarse con estos agentes, era escribiendo a mano en un teclado. Luego empezamos a entender que había la posibilidad de hablar, es decir, ya había una capacidad de comprender la voz humana, de interpretar qué está diciendo uno y de trasladarlo a un contenido que pudiera ser analizado para producir también una respuesta audible. De tal manera que ya veníamos desde hace un año conversando, hablando con ChatGPT. Pero lo que no teníamos todavía era la capacidad de que ChatGPT pudiera ver algo que nosotros estamos viendo y que nos diera su opinión. Y ahora, pues, eso ya está disponible y gratuitamente para todo el mundo, en 50 idiomas. Es decir, el sistema es fascinante. Usted lo pone en modo auto y usted le hace una pregunta en español y le responde en español. Si se le hace en inglés, se le responde en inglés. Si se le hace en español, le dice, dime la respuesta en inglés. O en francés, se le responde en inglés. Puede hacerle cualquier tipo de pregunta. De manera de que como yo veo estas capacidades de la inteligencia artificial usadas muy prontamente en el área de salud. Ustedes saben que el comienzo de esta interacción con los médicos requiere darle a los médicos un contexto del problema. Para eso los médicos, cuando uno va a la consulta, lo esperan con una enorme cantidad de formularios que uno tiene que llenar con todos los antecedentes familiares, personales, que le ayuden al médico a entender todos sus problemas previos, algunas hospitalizaciones y operaciones que le hayan hecho, cuál es la naturaleza, pues, del cuadro histórico para entender su problema actual. Eso antes lo llenaba uno a mano. Más modernamente, en las organizaciones de salud le mandan a uno un enlace web, uno se mete en ese enlace web, ahí está la misma planilla que estaba a mano, ahora la llena uno de manera que cuando uno llega a la consulta ya ese trabajo ha sido adquirido. Pero ese es un trabajo pasivo que para que el médico pueda en un momento dado utilizar esa información, él tendría que ver esas páginas y páginas de anotaciones que ha hecho uno con los diferentes checks, donde uno pone si ha tenido paludismo, si ha tenido tuberculosis, si lo han operado de la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que alguien otro ser humano tiene que ver esa información
ítem por ítem y ver si hay algo que llame la atención y hacérselo ver al médico para que cuando uno vaya a la consulta el médico sepa pues cuáles son los antecedentes de uno, para que no esté buscando un problema de vesícula cuando la vesícula se le operaron al paciente hace 10 años. Así están las cosas ahorita. ¿Cómo visualizo yo esta tecnología interactuando en el sector salud? Que muy pronto vamos a tener, que antes de ir a la consulta, nosotros vamos a tener una consulta previa con un chat GPT médico, uno específicamente entrenado para saber qué preguntas hacer y conversar con nosotros. De la misma manera que sería un médico, podría conversar por horas preguntándonos, pero no preguntando cualquier cosa, preguntando cosas que vayan en función de las mismas respuestas que nosotros estamos dando y que entienda el contexto general. Más aún, como tenemos la capacidad de mostrar imágenes, si yo le pregunto que estoy preocupado por una lesión que tengo de piel, yo puedo poner la lesión frente a la cámara y decir, mira, yo estoy preocupado por esta pelotica que me saqueó en la mano. ¿Tú crees que eso puede ser un cáncer o es un lunar? Y el sistema puede en un momento dado estar en capacidad de darnos información preliminar o no darnos información preliminar, recoger toda esa entrevista previa realizada con inteligencia artificial, de manera que cuando nosotros vayamos a ver al médico, ya el médico ha sido informado de todo nuestro caso por la inteligencia artificial, que no es que le va a contar todo lo que nosotros dijimos en la entrevista, no es que va a hacer una transcripción de la entrevista, sino que va a tocar los elementos más importantes y va a organizar un resumen que va a ayudar al médico a entender más rápidamente la naturaleza de lo que puede estar aconteciendo en la enfermedad actual. O sea que muy pronto les auguro que nuestra primera interacción con el sector salud va a ser una conversación con un chat GPT médico, un doctor chat GPT 4 punto algo. Y entonces ese señor o esa entidad, porque ya no sé si es un señor o una señora, un doctor o una doctora, nos va a hacer una cantidad de elementos que va a itemizar, sintetizar, agrupar, resumir para dárselo al médico. Pero la cosa va más allá que la simple recolección de información. Tengo entendido por lo que se ha dicho que estos agentes pueden captar sutilezas en nuestro estilo de voz. En la presentación que se hizo de OpenAI, la persona le dijo, ¿cómo ves mi respiración? Y el ChatGPT, por el patrón respiratorio del sonido que producía la respiración, pudo caracterizarla y decir, no, mira, estás respirando muy rápido, estás respirando muy lento. Así es que yo visualizo en muy poco tiempo que el informe que esa interacción con el paciente le va a dar al médico que te va a ver, no solamente le va a dar los datos que tú le dijiste, sino le va a dar impresiones observadas por el sistema de ChatGPT. Le va a decir, doctor Cisnero, este paciente que va a ver usted hoy me dio los siguientes elementos informativos en relación con su familia, con sus antecedentes médico-quirúrgicos anteriores. Pero usted sabe, doctor, escuchándolo hablar, me parece que ese señor tiene un problema de disnea. Lo noté con una respiración entrecortada. Y por otro lado, me puse a observar sus gestos faciales y yo creo que tiene una cierta palidez en las mucosas de los ojos. O sea que es posible que ese paciente tenga anemia. Todo esto identificado por la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no solamente recolecta información, sino que analiza la imagen del paciente que tiene enfrente, analiza su tono de voz, su nivel de motivación, su nivel de depresión, si está ansioso, si está triste, si está desolado. Puede incluso hacer preguntas sobre la esfera emocional. Si detecta algo que le llame la atención al algoritmo, el algoritmo puede preguntar si el paciente ha tenido tendencias suicidas, si se ha sentido deprimido. O sea, y sin cansarse, sin necesidad no solamente sin cansarse, sin dejar de parecer humano. La voz que el paciente va a escuchar no va a ser una voz robótica, no va a ser una voz sintetizada por un computador donde uno sabe que no es un ser humano el que está hablando, sino un computador, sino va a ser una voz tan razonablemente parecida a un ser humano que el paciente va a sentir que está hablando con un médico o con un personal de salud. Y no tiene que ser un símbolo lo que vea.
Los sistemas de inteligencia artificial también pueden generar una cara de una persona que no existe. Y entonces usted va a estar hablando con un doctor que no existe, que usted está viendo, gesticulando como estoy hablando yo en este momento, pero que lo está viendo y lo está analizando. Y está analizando su piel, la palidez de sus mucosas, sus gestos faciales. Va a estar en capacidad de ver si hay una asimetría producto de un accidente cerebrovascular que está en progreso. Va a estar en capacidad, si le añadimos algunos elementos telemétricos como el reloj, estos nuevos relojes de Apple que tienen forma de medir el electrocardiograma, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y muy pronto tendremos los valores de glucosa y quién sabe qué otros elementos tengamos más. Vamos a tener una telemedicina muy rica. Lo interesante de esta telemedicina es que no va a ser entre el paciente y el doctor, sino entre el paciente y la inteligencia artificial. No creo que se reemplace al médico, pero el médico va a utilizar esta inteligencia artificial como un recurso previo para que cuando él sí se entreviste realmente con el paciente, probablemente en una teleconsulta o en vivo, una vez que uno vaya al consultorio, la consulta puede hacerse más corta, más eficaz, porque ya el doctor va a saber bastante de nosotros. Ese contarle la historia al paciente, al médico, de todo lo que nos ha pasado, cómo nos ha pasado y todas esas observaciones que el médico podría hacer directamente, ya la va a haber hecho la inteligencia artificial, y el médico lo que hará será ratificar, comparar sus notas con las que dio el asistente de inteligencia artificial. Ya eso se viene haciendo en este sistema, donde tenemos una cosa que se llaman PA, los asistentes del médico, que hacen ese proceso de entrevista, de manera que cuando el paciente viene al médico, ya mucha de la información la recabó una persona que asiste al médico para que el médico no pierda tanto tiempo interrogando al paciente y hablando y escuchando sus problemáticas y sus antecedentes. Así es que estamos por entrar en una nueva era de la medicina, y pronto vamos a empezar a ver los robots en medicina, que también no sé si habrán visto las imágenes de los más recientes robots antropomórficos, o sea, que se parecen a un ser humano, que son realmente notables. O sea, que esta combinación de inteligencia artificial multimodal, porque eso es lo que está pasando ahorita, múltiples modalidades, lee, escribe, escucha y habla, ¿verdad? Y analiza todo eso, informa y saca sus propias conclusiones, y eso es extremadamente importante verificar la confiabilidad de eso y la privacidad de eso, porque imagínense la cantidad de cosas que alguien le va a revelar a ese interlocutor que va a tener, escuchando por horas lo que uno está diciendo, respondiendo a sus solicitudes, etc. Vean los ejemplos que hay en Internet de las interacciones con estos agentes de inteligencia artificial, son realmente asombrosas. Ustedes van a ver muchachos consultándole a la inteligencia artificial sobre sus tareas, no como están haciendo ahorita, que le dicen que haga un párrafo sobre algún evento y ellos se meten en ChatGPT, copian y empastan el resultado y lo ponen. No. Es un verdadero tutor guía de los pasos educativos que tiene que dar, y que prácticamente bastante, en cierta forma, sustituye a un tutor humano, ¿no? Excepto por el aspecto afectivo, emocional que pueda brindarle un tutor a su alumno, a su pupilo. Es inevitable que en términos de efectividad el tutor se cansa, el tutor no puede estar todos los días, no puede repetir 20 veces la misma lección, pero este tutor cibernético sí puede hacerlo tantas veces como sea necesario. Así es que los invito a que entren en el sitio de OpenAI, bajen la aplicación cuando aparezca, la monten en su teléfono e interactúen con ella. Es la versión ChatGPT 4.0, supuestamente de omnimodal, o sea, todas las modalidades. Y úsenla, es gratuita, o sea que vale la pena hacer todas estas consultas. Y yo espero que pronto tengamos modelos de lenguaje grandes, entrenados en la parte médica y psicológica, porque esto va a resolver hasta cierto punto la drástica disminución del número de profesionales de salud que hay en todo el mundo para el crecimiento poblacional.
Hay demasiados pacientes, demasiadas necesidades de servicios médicos asistenciales y de tipo psicológico, y no hay suficiente personal de salud. En casi todos los países hay un déficit de médicos y de personal auxiliar a los médicos, porque los médicos son solamente una parte de la estructura de salud. Ahí se necesitan enfermeras, se necesita mucha gente, pero probablemente para la parte de interacción con el paciente, una gran parte de las consultas se van a poder resolver, sino orientar, por la vía de la inteligencia artificial a mucho más bajo costo y con mayor garantía de efectividad. Ese es mi comentario de hoy, una visión de un médico sobre lo que vi ayer con OpenAI y lo que vi hoy con Google Gemini. Así es que, ¿qué les puedo decir? Ya estaré transmitiendo diferentes sesiones en la medida en que las tenga para que ustedes los vean funcionando. Voy a hacer programas donde actúo como paciente, voy a hacer programas donde actúo como médico y los voy a presentar tal como eso está para que ustedes vean cómo los pacientes van inevitablemente, así como se acostumbraron a consultar Google para buscar respuestas a sus interrogantes médicas, van ahora a empezar a usar los ChatGPT como un recurso para conversar con un profesional de la salud que no existe, que habla con una voz que no existe, que tiene un rostro que no existe, pero que tiene todo el conocimiento que la ciencia médica puede en un momento dado tener. Así que en la medida en que eso no fabule mucho, no produzca informaciones equivocadas, que cada día se hacen más verídicas, más auténticas las respuestas, vamos a tener una transformación sustancial en lo que es el conocimiento humano, la disponibilidad de ese conocimiento humano a un muy bajo costo, y eso va a ser un fenómeno transformativo en la sociedad. Está todavía ver los problemas éticos, los problemas de evitar que eso caiga en manos de la delincuencia y los problemas asociados con la gran cantidad de empleos que van a ser sustituidos por las empresas por estos sistemas de inteligencia artificial que ofrecen ventajas que ninguna otra comunidad humana puede ofrecer, pues, que es la posibilidad de trabajar todo el tiempo sin cansancio, sin poder afectarse por el proceso repetitivo, sino que simplemente actúan en favor de nosotros. Bueno, ese es mi comentario hoy. Espero que si sea de interés, déjenme su comentario en la parte de abajo. Suscríbanse a mi canal y recomiéndenme algún tema en particular que les dé para hablarles de ciencia, tecnología, medicina, y ahora voy a tener que incluir siempre algo de inteligencia artificial porque me temo que por muchos años no vamos a hablar de otra cosa que de la injerencia de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, hasta un próximo episodio.